¿La tradición entorpece al progreso? Pregunta. Sí, desafortunadamente el conservadurismo entorpece el progreso, sea de cualquier tipo. México es un país conservador, religioso, y eso dificulta el progreso. Es un país de caudillos, y eso dificulta la democracia. Desafortunadamente es una realidad. ¿Qué es lo que está deteniendo la revolución o qué la está entorpeciendo? Pues yo creo que es básicamente la debilidad de los comunistas. La campaña ideológica, la mentalidad que ha ganado el socialdemócrata para el capitalismo. Yo creo que no habría que culpar a nadie de eso, habría que culparnos a nosotros que hemos sido incapaces de hacer más fuerte nuestra propaganda y nuestra organización. En realidad eso es. Eso es lo único que detiene, porque las condiciones objetivas están maduras, pero lo que falta es que la gente realmente piense que no va a cambiar su destino cuando mete un papelito en una urna, en una cajita, sino que en sus manos está el propio destino. Yo creo que hay cosas de la tradición que ayudan y otras que perjudican. No es lo mismo glorificar la tradición de que las mujeres puedan ser vendidas en algunas comunidades indígenas, que retomar la tradición de las asambleas populares que existen en el mismo pueblo, incluso en los pueblos indígenas. Esas tradiciones ayudan, esas tradiciones necesitamos explotarlas más en el sentido de difundirlas, de propagandizarlas, de propalarlas, para que se vea que a través de esas asambleas es posible que el pueblo, sin necesidad de ningún caudillo, pueda hacerse de su propio destino en sus manos. Sí, yo creo que en general, igual que las teorías sociales y las teorías religiosas y los pensamientos filosóficos tienen que avanzar, las sociedades tienen que avanzar en base a eso, y que van a existir resistencias, y son resistencias al avance de la sociedad, y existen en todas partes, y esas resistencias son las que los intelectuales y también los activistas son las que tienen que hacer sus mejores esfuerzos para persuadir a la población para el cambio. Bueno, yo nada más para no dejar de no irme con la espina, se habla generalmente, por ejemplo, en el caso de Finlandia, de qué tan buen sistema educativo tiene, como una medallita ahí que le colgamos a la socialdemocracia, pero no se habla de los altos índices de suicidio que tiene, no se habla de que los principales países capitalistas tienen altísimas tasas de suicidio, Francia, Alemania, por ejemplo. A veces el suicidio en esos países, como ahora en España, se deben a que la gente realmente está totalmente desamparada y desanimada, porque incluso ni siquiera pueden pagar sus viviendas, ni siquiera pueden tener derecho a un trabajo. O sea, la socialdemocracia les dio algo y luego se los quitó y luego los llevó al suicidio. Pero por ejemplo, en el caso de Finlandia, en el caso de Suecia, el suicidio también es alto. Y ahí yo creo que sería importante pensar por qué el suicidio es alto, por qué el alcoholismo es alto en los países dominados por la socialdemocracia, si es aparentemente un paraíso para el pueblo. En caso que la revolución en México estalle, el Partido Comunista sería el único, y dentro de eso, ¿qué postura tendría los comunistas con posturas divergentes, movimientos políticos divergentes, distintos o incluso opuestos? Está claro que no vamos a ir con el PRI, ¿no? Ni aunque estemos muy débiles, ¿no? Tampoco vamos a ir con el PAN ni con el PRD. Con esos grupos yo creo que no se puede ir. Pero nosotros proponemos, por ejemplo, tácticamente, que es necesario luchar por una república democrática popular, por una asamblea constituyente democrática y popular, por un gobierno de obreros y campesinos. Y quien esté en esa ruta, vamos juntos, ¿no? Quien esté por la ruta de la restauración, quien esté por la ruta de la conservación del capitalismo, pues ahora sí que con todo y el amor que podamos tener por la tolerancia y por la amistad entre los pueblos, pues la verdad es que eso no puede ser así. En la revolución no se juega nada más una cuestión académica, se juega una cuestión importante. Se le critica mucho a Stalin y al Partido Comunista de la Unión Soviética el proceso de represión en el 36-37, pero habría que preguntarnos si en ese proceso de depuración natural si hubiera sido posible, por ejemplo, que la Unión Soviética y el Ejército Rojo hubieran vencido al nacionalsocialismo, al fascismo alemán en la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, de acuerdo a este sociólogo de la Universidad de
Economía, de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, Giddens, plantea una economía combinada, regularizada, no por los mercados. De hecho, el otro que critica mucho al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, es Stiglitz, que es profesor de Columbia, un economista, sino debería estar regulada por los propios estados nacionales y no puede estar aislada de un mercado mundial. Y específicamente México, y ese es uno de los grandes problemas que tiene para una revolución, en estos momentos no es por las razones por las políticas neoliberales y por las políticas neoliberales y por los errores de los políticos mexicanos, no tiene soberanía alimentaria. Cualquier movimiento revolucionario que en un país que no tiene soberanía alimentaria está condenado a la hambruna. Bueno, pues si queremos ver qué relación tiene con el mercado libre, pues habría que ver América Latina, ¿no? O sea, la mayor parte de la inversión extranjera de América Latina viene de China. Y no creemos que en general China pues esté haciendo esa inversión por fines filantrópicos o benéficos. Las inversiones son básicamente correas de transmisión para poder dominar sobre los países. El caso de Venezuela, que es un país muy importante en cuanto a reformas sociales, yo creo que ahí sí habría que hacer una distinción con Brasil, por ejemplo, o con los escandinavos. Incluso está sostenido el socialismo del siglo XXI con capital chino. La mayor parte de las inversiones chinas van a Venezuela y van a Brasil. Brasil, mientras ha combatido la pobreza, ha aumentado el presupuesto del gasto militar, ha creado monopolios enormes, uno de ellos es Petrobras. Entonces me parece que la relación con el mercado libre es una relación como la que tiene el PRD con el PAN ahorita en las elecciones, igualita. Muy bien, gracias. Sí, quiero hacer comentarios sobre todo el caso de China, que está dominada por un partido comunista y está financiando a Estados Unidos, es el principal deudor de los Estados Unidos, su principal deudor es China, y así ha financiado a Chile y a muchos países, mientras su país, sus nacionales están en la pobreza. Y yo me preguntaría, o te pregunto, Alfredo, si son sinónimos, ¿es lo mismo el socialismo, el comunismo, o qué diferencia habría entre ellos? Y en base a eso, si la Rusia estalinista fue socialista o fue comunista. Pues en general el socialismo y el comunismo se corresponden a dos etapas de un mismo proceso. El socialismo es una etapa transitoria, para el comunismo es como la flor del loto que sale del pantano llena de lodo, ¿no? Y que obviamente trae toda una serie de vicios del capitalismo, pero que sirve como un puente hacia el comunismo, ¿no? Hacia el comunismo no se llega tampoco por obra y gracia divina, se llega a partir de empujar la lucha de clases y de una dictadura popular, proletaria, que permita conservar de los enemigos en común. Yo creo que es básicamente así. Y yo creo que sí es importante, aunque ya no tuve tiempo de especificar, que nosotros no creemos que en China haya comunismo, al contrario, es un capitalismo totalmente imperialista. Y el Partido Comunista Chino, que se disfraza de comunista, es en realidad un partido criminal. Si nosotros creemos que la oligarquía de México tiene que ser derrocada, pues el Partido Comunista Chino también, ¿no? Ya hay otros partidos, por ejemplo el caso del Partido Cubano, que solitos están haciendo el harakiri, ¿no? Se están despidiendo de la escena por medio del suicidio político. Pero en el caso del Partido Comunista Chino es un partido que casi es un partido fascista, que nosotros sí no reivindicamos en ningún sentido como un partido comunista. ¿Qué opinión tienen los ponentes sobre qué tipo de Estado comprendió la revolución, que jurídicamente se inserta en su constitución, y qué tipo de Estado finalmente somos hoy? A partir de estas definiciones de socialdemocracia y comunismo y socialismo. Sí, muchas de la Constitución de 1917 lo define como un Estado socialista. Sin embargo, en ningún momento dado tuvo una cercanía ni siquiera a la socialdemocracia. Fue una revolución popular. Los muertos de la revolución y el combate popular arrojaron una serie de medidas populares en la Constitución, el artículo 3º y otros artículos, pero inmersos en una sociedad capitalista. Digo, si ustedes se fijan en la Constitución, pues ahí está bien clarito, ¿no? Que
No hay algo más sagrado en México que la propiedad privada. Entonces, en general, México era capitalista después de la Revolución de 1910 y lo sigue siendo ahora, y por lo tanto nosotros decimos que ya hubo una revolución burguesa, hubo una revolución pequeño burguesa que terminó en el capitalismo en 1910 y ahora es tiempo de la revolución proletaria. Yo le pregunto al maestro, que se ve que tiene tendencia por el pacifismo, de que si acaso en el proceso de Revolución Mexicana y en la actualidad también hay sujetos que merecen pues, morir, ¿no? Por el nivel de desgraciados que llegan a ser en la sociedad, y que por ese mismo hecho pues se justificaría que hubiera un movimiento armado, porque la sangre pues, vendría a ser como sinónimo de purificación, de cierto modo, y no solo de podredumbre. Yo estoy en contra de la pena de muerte y en contra de matar al peor de los criminales. Dentro de otras cosas, pienso que debe de haber un debido proceso y los debidos procesos en todos los países han demostrado que hay errores garrafales. Con el descubrimiento del DNA se ha observado que muchas gentes, inocentes y que murieron después de un debido proceso, habían sido inocentes. Entonces yo creo que se puede cambiar el país, que puede cambiar la sociedad sin que exista la pena de muerte. Sí creo que hay los dictadores, Franco, Pinochet, Hitler, Stalin, han estado de acuerdo con la muerte, ¿no? Y el Verde Ecologista también, el Partido Verde Ecologista es otro que está de acuerdo con la pena de muerte. Yo no estoy, y ya no se diga los dos partidos de Estados Unidos, ¿no? Los demócratas y muchos republicanos en algunos estados, y en general en algunos estados están de acuerdo con la pena de muerte, pero yo no coincido. Creo que es parte de la civilización del humano. En la vida que las sociedades son más civilizadas, entienden que la muerte no es el paso para lograr resolver las diferencias. En la medida en que somos más primitivos, consideramos que esa es la única vía. Nada más quiero hacer dos comentarios sobre la pregunta de David. Uno es los partos, ¿no? La revolución es como un parto. La revolución es un parto como por vías naturales. Requiere necesariamente una intervención violenta. Y así es en la naturaleza en general. Yo creo que habría que ver los procesos incluso en la naturaleza, ¿no? Si nosotros vamos a ser tan ingenuos de dejar que un hongo o algo afecte directamente una planta y no lo vamos a erradicar como si no erradicáramos la mala hierba. Entonces yo creo que sí, o sea, hay que erradicar a la mala hierba. Claro que tiene su proceso. Por ejemplo, en Italia, Estados Unidos, cuando cayó el fascismo italiano, Mussolini quería escapar hacia Alemania, atravesó Mussolini en un retén de los partisanos, ¿no? Y los partisanos pues estaban realmente preocupados porque Estados Unidos, como lo hizo con los fascistas alemanes, le iba a dar pie a que Mussolini saliera, ¿no? Por la puerta de atrás, saliera con vida, saliera impune, como ha salido Salinas y han salido tantos otros, ¿no? Entonces los partisanos hicieron un juicio colectivo. A lo mejor fue un juicio medio grotesco, pero popularmente hablando y colectivamente decidieron que lo mejor para Italia era ajusticiar a Mussolini y lo asesinaron. Y al momento de llevarlo a la plaza en Italia, no recuerdo exactamente cuál, la gente ya muerta después de Mussolini lo linchó. Que si la violencia es la única vía, entonces debemos de buscar a nuestro alrededor, y si hay una congruencia entre eso, pues tendríamos que acabar con misma gente que es parte de nosotros, con nuestra propia familia. Aquí hay una contradicción básica, fundamental de realidad del fenómeno, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que veo que es complicado como afirmar, absolutizar una sola vía, ¿no? Tanto la socialdemocracia o el marxismo-leninismo, ¿no? Concretamente. Tuve muchos amigos de izquierda y algunos de ellos me preguntaron si yo mataría a un familiar por la causa, y yo les decía que no.
Y así me educaron, eso es como me enseñaron mi familia, y estoy en contra de muchas cosas que me enseñaron, que me enseñó mi familia, pero sigo siendo humanista, a lo mejor porque soy médico, pero conozco a muchos humanistas que no son médicos, ¿no? Y conozco a médicos que no son humanistas, ¿no? Pero definitivamente una cosa es la reacción impulsiva de defensa. De hecho, en muchos lugares a las mujeres, cuando hay violencia doméstica, quedan libres o se les perdona cuando son violentas porque están en el periodo menstrual, porque pueden cambiar las hormonas y pueden actuar de manera diferente. Pero esa es una cosa. Otra cosa es que planifiques de manera organizada, ejecutar y hacer juicios sumarios a la población, como ha sucedido en todas las dictaduras del mundo, ¿no? Entonces, esa es mi posición en cuanto a la muerte. En cuanto a la otra parte que hablabas del caso específico de la población, de una población mexicana, Marx y Engels hablaron y teorizaron sobre países industrializados. Ellos eran alemanes, con una visión centroeuropea. Es más, ignoraron la Rusia porque lo consideraban un país en vías de desarrollo. Y Lenin y Stalin, sobre todo Lenin, porque Stalin no fue teórico, en realidad el teórico fue Lenin, también fue enfocado más en una visión centroeuropea. Y esa visión centroeuropea la han querido extender, ¿no? De ahí surgen tres grandes corrientes de Lenin: la stalinista, la trotskista y la maoísta. Y Mao sí la adapta a su sociedad. Y México tiene unas características particulares que son completamente diferentes. Tan es así, tenemos 70 culturas diferentes. Pues la cuestión de la violencia yo creo que es una cuestión que me parece que tanto el doctor como tú en particular lo llevan a un punto de extremo y sin salida. Creo que para la cuestión de la violencia habría que estudiar el proceso de Oaxaca en el 2006 de la APA. Ahí está la violencia revolucionaria de masas, ahí está la vía, ahí está el método, ahí está cómo hacerlo. Yo creo que el mayor peligro de lo que se ha dicho aquí es el hecho de que nosotros nos condenemos a aceptar que únicamente esta sociedad puede existir. Es un absurdo, es como si dijéramos que nosotros somos inmortales. En general, todo en la vida muere y vive. Y así como el capitalismo ha vivido, algún día va a morir también. ¿Con qué se va a sustituir? Yo creo, y la organización cree, que el socialismo, el comunismo, pero eso no se va a llegar por obra y casualidad de la magia o de lo que sea, sino por obra de la gente sencilla, ¿no? Y yo, para finalizar, quisiera, me parece, resaltar que el comunismo y la lucha en general no está ligada con el trabajo de todos los días, y en ese sentido yo quisiera resaltar lo que hacen los compañeros de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México. Hace aproximadamente unos meses, cuando el 132 estaba un poco desanimado, un poco en declive, los compañeros desarrollaron aquí una actividad, incluso contra el deseo de las autoridades universitarias, del 2 de octubre, y tuvieron boicots, y tuvieron muchísimos problemas, y los compañeros sacaron la actividad. Yo quisiera ver que en realidad cada abuso que hace la universidad, porque esta es una universidad reaccionaria, construida sobre el aplastamiento de la huelga de 1982, levantara la voz y denunciara, pero como la UJ lo hace, también se organizara, conociera, aprendiera del marxismo, aprendiera de que la lucha de clases sigue viva, y que ocupamos realmente pensar si no podemos oponerle otra cosa a esta dictadura, más que unas cuantas reformas, más que un remiendo por aquí o por allá, ¿no? Yo creo que una buena forma de cerrar es insistiendo en que para nosotros únicamente la revolución socialista ahorita es un cambio de verdad.